siguiente invitado es el abogado y financista Javier Martínez Hacha. Javi, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Buenos días. Buenos días a todos, a tus televidentes y un abrazo fraternal al ingeniero Blandón. Bueno, Gracias. Javi, un poco la introducción que estaba dando el ingeniero es sobre pues, esos grandes problemas económicos que están agobiando no a Panamá, sino al mundo entero. Una inflación galopante, una inflación que es impulsada por el precio del petróleo, parece que va a mantenerse durante todo este año. Un decrecimiento generalizado donde China por primera vez en 40 años, más de 40 años, va a tener un trimestre en recesión y pues unos Estados Unidos que el ingeniero empezaba su parte internacional diciendo estamos a un tris de una de estanflación, la inflación con estancamiento económico y encima impulsado a generar mucho desempleo. Sí, efectivamente, que técnicamente sería lo que se conoce como el índice de miseria, inflación más desempleo, que si eso se llega a concretar sería una circunstancia muy complicada para cualquier país, ¿no? No obstante, Panamá tiene condiciones muy peculiares que le permiten, con iniciativa y con valor, navegar estos mares complicados a raíz de factores exógenos, la guerra en Ucrania, el problema de la cadena de suministros que ha provocado inflación y sobre todo, digamos, una nueva definición de lo que es la globalización, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, yo tengo que felicitar al ingeniero Blandón por lo que dijo justo antes de que yo entrara al programa. El país necesita una reingeniería económica política urgente, debe promover la creación de empleo digno, y para eso tenemos que hacer transformaciones, aunque sean temporales, ¿no? Para crear empleo. Un ejemplo, nosotros podemos disminuir la carga laboral, perdón, la carga impositiva en aquellas industrias que son muy importantes en creación de empleo temporalmente. Porque ahora con una demanda que ha sufrido un efecto adverso por todas las crisis que hemos tenido en los últimos 2 años, mantener esas cargas impositivas, impuestos directos e indirectos, puede afectar, digamos, el desenvolvimiento de las empresas. Entonces yo sí siento de que nosotros como gobierno podríamos temporalmente disminuir la carga impositiva en esas empresas. Eso es una medida que pueden tomar ellos fácilmente en un consejo de gabinete si se ponen de acuerdo. Otra forma también de prepararse hacia el futuro es el agro, ¿no? La pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, todos los países importantes, y nosotros no somos excepción, estamos experimentando problemas de inflación en los alimentos básicos. Entonces este país que tiene tierra fértil y que tenemos una temporada de lluvia importante, debe prepararse para sembrar y cosechar rubros importantes para garantizar de forma permanente la producción de la economía básica de los panameños en términos de alimentación. Igualmente, para poder competir, nosotros tendríamos que crear una infraestructura logística y digital que aumentó el ingeniero para atraer inversiones importantes internacionales y también para facilitar al inversionista local, pues también hay que apoyarlo. No puede ser que solo dependamos de inversionistas extranjeros en el desarrollo de su plataforma para competir en el mundo, ¿no? Y la educación es esencial. Nosotros tenemos que prepararnos para competir y no necesariamente con ingenieros, abogados y arquitectos. Tenemos que tener una calificación de obreros o colaboradores de oficios técnicos para competir en forma muy agresiva con los países de las regiones que son importantes para la atracción de inversiones, y nosotros no lo estamos haciendo. Si vemos la colocación de inversiones extranjeras en los países de las regiones, ellos buscan siempre mano de obra efectiva, mano de obra competitiva y productiva, y en Panamá en este momento no la tenemos. Ingeniero. Buenos días, Javier. Buenos días, ingeniero. Un placer. Voy a usar su conocimiento para ver si nos ayuda en algo que para mí es fundamental. He tenido la oportunidad en diferentes ocasiones de conversar con el ministro de Economía, Héctor Alexander,
y coincido con él en muchos de los puntos que me expresa, pero quisiera preguntarte, Javier, por los subsidios. Nosotros tenemos una cantidad de subsidios que cada vez aumentan y son subsidios al consumo. Para mí no hay nada más peligroso en política económica que subsidiar el consumo. ¿Qué piensas de esos subsidios? Y dos, nosotros necesitamos salir del populismo político para entrar en el realismo económico, que es el que genera empleo. Entonces el populismo nos lleva siempre a creer que más subsidio es la forma de elegirme, pero es la forma de sepultarnos. El mundo está dando un cambio tan violento en estos meses que nos va a agarrar el 24 con ajustes muy claros, y si no lo hacemos ahora, algunas cosas, no vamos a poder enfrentar el futuro. ¿Qué piensa usted de todo eso? Mire, los subsidios cumplen un fin y deben ser temporales. Tuvimos la pandemia, había una situación social, económica muy complicada y el gobierno atinadamente decidió hacer un esfuerzo fiscal para apoyar a muchos panameños que tenían incertidumbre con respecto a poder seguir ingresando y cumplir con sus necesidades vitales mensuales. Eso se entendía. Pero hay que buscarle un fin a eso no puede ser eterno. No hay presupuesto que aguante eso. Y sí, efectivamente, si esto se mantiene, sería una práctica populista que al final todos la vamos a pagar. Todos. Entonces, la estamos yo pagando. siento que nosotros tenemos que... Sí, pero la estamos pagando, pero ahora mismo el país todavía puede, por sus condiciones macroeconómicas, asumir eso, pero no podemos seguir eternamente en este plan porque nos van a castigar. Mira, solo hay un ejemplo, ¿no? Soy un ejemplo. Hoy en día, si Panamá sale al mercado a buscar deuda, nos costaría, en promedio, una deuda a largo plazo, casi 2% más cada un año. Es decir, si Panamá emite $1.000 millones, hoy, y vencen a 10 años o más, nosotros pagaremos por lo menos 20 millones más por año en intereses, ¿no? Abro un paréntesis. La gestión de la deuda de este gobierno, que es criticada por muchos, si ustedes hacen un análisis frío, financiero, haber emitido tanto durante la pandemia y el año pasado a intereses bajos, hoy parece una movida muy atractiva desde el punto de vista de costo para el país. Bien, yo soy un convencido de que el crecimiento de la economía de un país debe centrarse más que nada en la empresa privada, con el apoyo del gobierno, que debe ser un árbitro para evitar los abusos. Y yo no veo una política que permita que el empresario invierta de forma atractiva para crear los empleos. Entonces yo siento que el gobierno nacional debe, con todo respeto, una opinión, debe dejar de pensar en términos de flujo de caja, que todo me cuadre, que al final lo cuadran con deuda, y empezar a pensar en efectos multiplicadores, en inversiones públicas con utilidad que permitan a la empresa privada ser complementos y así crear empleos permanentes indirectos y directos. Es lo que tendría que hacer el gobierno nacional para entonces, conjuntamente con la empresa privada, ayudar a mitigar el alto desempleo y también hacer un esfuerzo para formalizar a los informales. Queremos empezar a darle aire a la caja de seguridad social, una forma inicial que no creo que sea muy difícil es formalizar a los informales, que es más del 50% hoy. Pero es que ahí das algo que yo creo que es importante. Aquí nosotros siempre estamos dando exoneraciones, créditos fiscales a la gran empresa y al final el 80% de los trabajadores panameños... Yo dije reducciones temporales. ¿eh? Sí. Yo no dije No, pero lo que te quiero decir es que el 80% del empleo generalmente lo crea el pequeño y el mediano empresario. Efectivamente, y no hay un programa amplio de financiamiento coherente, con sustento de la microempresa. Nosotros tenemos una institución dirigida por dos talentosos panameños jóvenes, pero que están sumidas a la burocracia. Yo siento que para apoyar a la microempresa sería quizás más efectivo que el gobierno pusiese en manos de los que saben, en manos de los bancos que tienen especialidad en prestar a la microempresa. Sí. Hay un banco
importante y muy bien gestionado por más de 20 años, y yo le daría a ellos el dinero para que lo prestara y lo pusiesen en bancos panameños, en empresarios panameños, microempresarios, con el fin de que ellos entonces creen el empleo. Ellos saben a quién, ellos saben cómo, ellos tienen el know-how, ellos saben cómo cobrar, ellos saben cómo prestar, y así ahorraríamos tiempo. Lo importante, Javi, es que la semana pasada estábamos viendo pues, el anuncio de esa pérdida importante en Amazon. Y veíamos que todo lo que tiene que ver con esta economía digital pues está perdiendo fuerza. Pues este reacomodo de la economía que tú habías anunciado, que un poco lo que se va a tocar hoy en Bloomberg, ¿hacia dónde va? ¿Cuál va a ser el rol de Panamá en un momento en el cual la logística es un problema mundial y que parece que nosotros no hemos sabido aprovechar? Bueno, yo siento que más allá de lo que ocurre en los mercados bursátiles, que son fenómenos que responden a coyunturas específicas, que ameritaría otro programa, Sí. no se debe entrar en pánico por una corrección o un mercado bajista, pero tú tocas un punto esencial. Panamá tiene una ubicación para atraer todos los negocios de logísticas hacia nuestro istmo. Para eso nosotros necesitaríamos una política de atracción, una cancillería agresiva, un ministerio de comercio que facilite y que facilite la atracción de esas inversiones, que minimice la burocracia y por supuesto que lo que comentó el ingeniero, ofrezca seguridad jurídica. Mira, doy un ejemplo que lo he mencionado en varios foros. El Reino Unido, a raíz de la salida de la Unión Europea, está separado por socios estratégicos, desesperados. Yo no entiendo cómo nosotros no hemos enviado una misión comercial de alto nivel a presentarle a las empresas británicas las oportunidades del país para conquistar el continente. Eso es fácil hacerlo y estoy seguro que ellos lo entenderían. Luego tenemos países en Europa Occidental que, a raíz de toda la geopolítica que está ocurriendo en el mundo, desearían tener influencias Claro. en nuestro continente. Panamá puede ofrecer plataformas comerciales para que estas empresas de Francia, de España, de Alemania, de Italia, ¿no?, se establezcan aquí con el fin de satisfacer sus mercados del continente, por muchas razones, por la estabilidad política, por la estabilidad macroeconómica histórica, por la logística, por el canal, por el hub de aeropuerto de Tocumen, etcétera, etcétera. Y yo francamente no veo esa iniciativa. Tuvimos un año de COVID muy intenso, Sí. un segundo año de pandemia, pero eso ya no es excusa. Así que nosotros tenemos que salir al campo a jugar. No nos podemos quedar en las gradas viendo el partido de fútbol porque lo están jugando otros. Porque hay otra cosa, nuestro sistema bancario demonizado ha terminado siendo, pues, la banca, es decir, la parte más importante de la banca colombiana y hemos dejado tal vez ese rol importante que debíamos tener ya no solamente como centro bancario, sino como centro financiero continental. Bueno, eso es relativo. El centro bancario es panameño, aunque aquí existen bancos de otras jurisdicciones, y ha sido gestionado por profesionales que han dado al centro una estabilidad importante en momentos difíciles para el mundo, pandemia, guerra, etcétera. Y lo que toca ahora es, igual, tenemos que ser agresivos, enfocarnos en salir de estas listas injustas en las que estamos, y luego atraer a los grandes jugadores financieros del mundo, porque nosotros tenemos regulaciones mucho más estrictas que muchos componentes de la OECD o de Gafi, pero no hacemos una defensa coherente, valiente, de nuestra economía de servicio. Y eso quizás nos ha costado muchísimo en términos de competitividad y, repito, de forma injusta. Bueno, ¿cómo debemos tener qué debemos tener en cuenta para este segundo semestre del año 2022? Es decir, ¿va a seguir ahondando esa inflación? Pues va a caer Estados Unidos en esa estanflación que decía el ex director de la Reserva Federal, Bernanke, en el día de ayer. ¿Cuáles las perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas? Hay un hecho que es constatable. La inflación en Estados Unidos está en este momento arriba del 8%. Del 8%. No obstante, en mi opinión,
no se puede concluir que va a ser un fenómeno sostenido en el tiempo. En este momento no se puede concluir. ¿Por qué? Porque el desempleo en Estados Unidos está bajísimo. Sí. ¿Por qué? Porque todavía hay un crecimiento económico en términos reales, porque Estados Unidos tiene todavía, a pesar que está en un ciclo de incremento de las tasas de intereses, siguen muy estimulantes las tasas de interés, están todavía por debajo de 1. Si son agresivos y terminan en 2,5 este año, siendo muy agresivos, 2,5 todavía, en términos históricos, sigue siendo una tasa de interés aceptable para la promoción de las inversiones, es decir, expansionista, ¿no? Por tanto, yo en este momento no puedo concluir que la inflación se mantendrá el próximo año. Claro, hay factores exógenos que no podemos controlar. La guerra en Ucrania no sé cuándo se va a acabar. Claro. Si eso continúa y sigue entonces la presión sobre la capacidad de exportación de grano de Ucrania y de Rusia, afectada por las sanciones, efectivamente hay un componente en la inflación, que es el alimento, que seguirá y podría entonces sí crear una inflación sostenida en el mundo. No obstante, hay que decir algo, Panamá se ha beneficiado de la fortaleza del dólar. Claro. En dos meses, el dólar, ejemplo, contra el euro se ha fortalecido casi 10%. Así que las importaciones nuestras desde Europa son 10% más baratas. Pienso que el gobierno debe ser vigilante de evitar que estos beneficios a raíz del fortalecimiento del dólar no sean transmitidos al pueblo panameño. No puede ser que en momentos difíciles, cuando hay una oportunidad por un arbitraje exógeno que es la apreciación del dólar, entonces eso no pueda ser transmitido al consumidor panameño. Por último, Javi, tu lectura de los resultados del pasado domingo en el PRD. Soy objetivo y sincero. Evidencia una división en el partido, una crispación que hubo entre partido y ejecutivo, y yo espero que a partir del domingo, más allá de que luego existan candidaturas hacia la elección a la presidencia de la República, el partido se mantenga dentro de unos parámetros de unidad y se contraste realmente quién es la mejor figura y que ofrezca un programa valiente, como tocó el ingeniero Blandón, renovador, transformador, institucional, social, progresista, humanista, torrijista, ¿no? De cara a las elecciones del año 24. Con la figura que convenga al país y también al partido. Y un mensaje al CEN, nos guste o no nos guste, es el CEN que se escogió. Y va a ser CEN, si todo camina correctamente, hasta dentro de 5 años. Que se mantenga neutral. No puede ser que las figuras del CEN, sobre todo las más importantes, tomen partido en las primarias. El exsecretario Pedro Miguel González, en las primarias de hace 4 años, se mantuvo imparcial. Entonces yo creo que ese es lo que debe hacer el nuevo secretario Rubén de León, que es mi amigo y le deseo mucho éxito y siempre estoy a ser un colaborador importante en la medida que ellos lo consideren oportuno de la gestión del partido. Bueno, don Javier Martínez Hacha, como siempre un placer tenerte aquí, Javi, y sobre todo pues estas pistas. No, un honor y de verdad felicito al ingeniero porque lo que él dijo a mí me ha dejado francamente como un chico de secundaria. Lo felicito por su exposición, lo veo muy seguido y hoy fue magistral su exposición, ingeniero. Bueno, gracias, Javi. Javier Martínez Hacha, empresario, abogado, financista, con nosotros.